¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Gloria a su nombre. Dice Romanos 6, capítulo 6, versículo 15. Romanos, Pablo escribiendo a los romanos y dice en su palabra, gloria a su nombre. ¿Pecaremos, dice Pablo? De ninguna manera, dice Pablo. Gloria a su nombre. Dice Pablo que de ninguna manera. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Gloria a su nombre. Dice Pablo que no vamos a pecar de ninguna manera porque estamos bajo de la gracia de Cristo. Por la gracia del Señor. Por gracia soy salvo. Amén. Gloria a su nombre. Y dice en el capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo del que a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Aquí Pablo dice, gloria a su nombre, el 17. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. 18. Y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia. 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que si como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. El 20. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Gloria a su nombre. Mira lo que dice Pablo en el capítulo 20. Dice, por cuanto eres esclavo del pecado, eres libre acerca de la justicia. ¿Por qué Pablo dice que era libre de la justicia? Porque estábamos en esclavitud. Estábamos en esclavitud del pecado. Amén. Porque, ¿qué es un esclavo? Un esclavo que se somete a la esclavitud, a los mandatos, a hacer la obediencia de aquella persona que está bajo de esa autoridad, ese esclavo. Que el esclavo que hace todo lo que el amo le mande hacer, porque es un esclavo que es dirigido por él. Entonces así estábamos nosotros, ¿qué? Dirigidos por el pecado. Éramos esclavos del pecado, haciendo todo lo del pecado. ¿Y por qué? Porque estábamos libres de la justicia, dice Pablo. Gloria a su nombre. Por eso vemos aquí que dice el 17, más arribita, que lo leímos también. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón. Pablo le escribe a la iglesia. Y entonces nos está diciendo que nosotros no somos esclavos del pecado. De cualquier manera que ahora nosotros somos salvos por la gracia de Cristo, pero veniendo de la esclavitud del pecado. Sea la esclavitud del alcohol, sea la esclavitud de la droga, sea la esclavitud de los malos pensamientos, de los malos deseos, esclavo de homicida, esclavo del robo, toda clase que sea pecado, es una esclavitud del pecado. Que todo aquello que Cristo nos libertó de cualquiera sea la condición del hombre, que vivíamos en este mundo haciendo esclavitud del pecado. Porque nosotros estábamos, ¿qué? Ya muertos a condenación por causa del pecado. Estábamos muertos, estábamos sin Cristo. Entonces Cristo vino a darnos la vida. Gloria a su nombre. Por eso que aquí dice Pablo en el 15, que lo leímos, 6:15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, dice Pablo, que de ninguna manera debemos pecar. En que somos pecadores y vivimos en este cuerpo de pecado, nosotros pecamos todos los días.
pero no pecamos con un libertinaje, libremente, que usted sabe lo que es pecado y usted lo siga haciendo, porque eso es lo que Pablo está diciendo. Como sabemos lo que es pecado y nosotros lo sigamos haciendo, dice Pablo, no, ya no, porque estamos bajo la gracia, lo vamos a seguir haciendo, no. Si usted estaba en el alcohol, ¿usted va a seguir todavía en el alcohol? No. Si usted estaba en la droga, ¿usted va a seguir en la droga todavía? No, dice Pablo. No. No puede seguir en el mismo camino, porque era un esclavo del pecado. Era un esclavo. Usted era esclavo de robo. No puede seguir en la misma condición de seguir robando, porque ese es pecado. Gloria a su nombre. Entonces dice Pablo, aquí en el 20, por cuanto eras esclavo del pecado. ¿Era no qué? Esclavo del pecado. Y vino Cristo a libertarnos de ese pecado. Ahora, cuando usted es esclavo a algo, usted pertenece a eso y hace eso. Porque usted es esclavo de lo que estaba viviendo en aquel entonces. En esa esclavitud. No sé cuál es la condición que esté bien en esclavitud. Yo sé en la condición donde Cristo me sacó a mí de la condición que yo estaba viviendo, en la condición que vivía bajo la esclavitud del pecado. Y Dios me libertó de ahí. Gloria a su nombre. Digo, por eso Pablo ahora dice, ahora porque estamos bajo de la gracia, nosotros debemos pecar. No, no, porque ahora nosotros, como ya somos libres, vamos a hacer lo que nosotros queremos. No, no, dice Pablo. Amén. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre cerca de la justicia. Amén. Estábamos libres de la justicia porque pertenecíamos al pecado. Gloria a su nombre. Ahora, dice el 21 Pablo, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuántas cosas ahora nosotros nos avergonzamos? Nos avergonzamos de las cosas que hacíamos antes. ¿Cuántas cosas hacíamos nosotros que era vergüenza? Nos dimos cuenta ahora que nosotros tantos errores que hicimos que eran vergüenza. Ahora nos avergonzamos de lo que nosotros hacíamos antes. ¿Por qué ahora que nosotros queremos decir por qué yo no conocía a Cristo antes? ¿Por qué no conocía a Cristo de mi juventud? Gloria a su nombre. Por eso es que exhortamos a los jóvenes que busquen a Cristo ahora nuevo, que está nuevo, para servirle al Señor. Amén. Para servir la esclavitud del pecado, para servir a un Dios vivo. Gloria a su nombre. El 6:21 de Romanos dice, pero ¿qué fruto tenéis? Dice Pablo, ¿qué fruto hay? Eso no es ni un fruto bueno, todo es un fruto malo. Por eso que Pablo dice, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Ese fin era muerte. Amén. Ese fin era muerte. El pecado nos lleva a la muerte. Dice que la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. Estábamos muertos físicamente, estábamos vivos, pero espiritualmente estábamos muertos porque estábamos separados de Dios, separados de Cristo. Amén. Al 22 dice, 6:22 de Romanos, mas ahora que habéis sido libertados, dice Pablo, ahora somos ¿qué? Libertados, somos libres del pecado. ¿Cómo somos libres del pecado? Cristo nos libertó de la condenación de la muerte, del pecado. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora somos libres del pecado de la muerte y ahora que tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora Pablo, ¿qué quiere decirnos? Que nosotros no éramos esclavos del pecado, pero éramos libres de la justicia. Como éramos libres de la justicia, estábamos en la condenación del pecado. Y ahora, como ya nos servimos al pecado, que nos es vergonzoso de las cosas que hacíamos en el mundo a través del pecado, porque estábamos libres de la justicia, pero ahora cuánto más a la justicia, porque como servíamos al pecado, ¿por qué no vamos a servir a la justicia de Dios? ¿Y cómo podemos servirle? A través de lo que Dios nos permita, enseñar la palabra, que Dios nos permita hacer el bien, amar al prójimo, guardar los mandamientos, los estatutos, hacer obras buenas, porque son cosas que antes no hacíamos, o hacíamos algunas, pero no las hacíamos completas. Y ahora podemos lograr, por la gracia del Señor, hacer muchas cosas que podamos hacer ahora para Dios. Como nosotros mismos, una vida personal de nosotros de justicia, de hacer ayuno, de hacer oración, de predicar la palabra, de darle un consejo a otro. Gloria a su nombre.
Amén, porque es la justicia de Dios, es lo contrario a lo que hacíamos antes, al pecado, porque como estábamos sin la justicia, estábamos en la corriente del pecado, haciendo lo que la carne quería. Amén, gloria a su nombre. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora somos libres del pecado, Cristo nos libertó, ahora tenemos la vida eterna, porque ahora Cristo mora en nosotros, ahora Cristo vive en nosotros, y ahora tenemos la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 6:23 de Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Todo lo que usted haga o yo haga, que sea malo, es pecado y trae muerte. Trae muerte física como también trae muerte espiritual. La paga del pecado es muerte. Cuando se habla de la muerte se habla, puede ser espiritual como física también, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por eso que estábamos muertos espiritualmente. Amén. Pero Cristo nos dio ahora la vida eterna a través de su sangre, su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora todo aquel que cree en Jesús tendrá esa vida eterna. Gloria a su nombre. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora encontramos la vida eterna en Jesús. Antes estábamos muertos, estábamos ¿qué? En condenación, sirviendo al pecado. Por eso que Pablo dice que, leímos antes 6:15, dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, dice Pablo, de ninguna manera debemos pecar porque estamos de la gracia, sino siempre recordar donde Dios nos sacó, donde Dios nos libertó, que ahora nos dio la vida eterna, y hemos visto a través de los años que en el camino del Señor que cada uno tenga cómo Dios nos libertó, todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida, cómo Dios nos transformó, y Dios sigue transformando hombres y Dios sigue transformando mujeres, porque Dios vino a buscar lo que se había perdido. Gloria a su nombre. Amén. Así que usted está escuchando esta palabra, este mensaje, venga a los pies de Cristo porque Cristo le ama. Amén. Todos estábamos en un camino incorrecto, estábamos muertos del pecado. Dios me sacó, Dios ha sacado muchas personas, miles de personas de ese camino pecaminoso de maldad y nos ha llevado a un camino correcto, al camino de la vida eterna, a través de su sangre de Jesucristo que da la salvación. Si no ha venido a los pies de Cristo todavía, Cristo te ofrece la vida eterna, Cristo te ofrece la salvación. Solamente tienes que confesarlo con tu boca y creer de corazón que Dios lo levantó entre los muertos el tercer día y serás salvo y vas a tener la vida eterna. Asimismo ese don que Dios nos ha regalado a nosotros, que nos ha dado esa gracia y esa oportunidad de tener la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que seguir hacia adelante encaminándonos en la palabra de Dios, creciendo cada día para que nosotros nos mantengamos fuertes en este camino hasta que Cristo venga. Así que esta es la palabra del Señor que nos ha regalado para todos nosotros. Así que Dios le bendiga y que usted la pueda leer también allá en su casa. Sáquese tiempo para leerla. Romanos 6:15 en adelante. Gloria a su nombre. Amén. Así que somos libres de la ley, dice Pablo. Pero dice, como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice Pablo que de ninguna manera debemos tener el libertaje para cosas malas, sino para cosas buenas, que son agradables a Dios. Así que bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Amén.